Gracias, soy muy contento y estar con gente con la cual creo que voy a compartir muchas visiones políticas y también compartir muchas luchas, entonces muy contento de estar aquí. Bueno, tú sabes que nuestro congreso es un congreso que realizamos de tiempo en tiempo, cada 4 años más o menos, y que precisamente este sexto congreso está en un momento muy delicado para nuestra profesión, porque tú sabes que ha habido mucho recorte en el tema social, muchos educadores sociales. A quien lo dice, en el mundo de la cultura es igual. Y a lo mejor no digo peor porque no creo que no es peor, pero somos iguales, somos tocados de la misma manera. Sí, yo pienso que como tú dices es igual, incluso el punto de vista, a pesar de eso, el nuestro es optimista igual que el tuyo. Sí. Muy bien, pues nada, eso agradecerte que hayas venido y que esperemos que los educadores estén muy contentos con tu actuación. Yo espero también, y además, como he dicho desde el principio, con la idea que comparto la misma lucha. ¿Y cuál es la lucha? La lucha es demostrar que las relaciones humanas van más allá que solo una cuantificación material de un poder de dinero o un poder material, que hay otras cosas, hay valores. Y pienso que lo que vosotros hacéis es intentar de luchar por unos valores y el mundo de la cultura también es lo que intentamos hacer, es luchar por valores, que hay cosas más importantes que solo esta dimensión cuantificable y material. Y yo también, a lo mejor por mi tradición de circo, que significa espectáculos por familias, espectáculos por niños, espectáculos por la juventud. Yo tengo muy presente de hacer una cosa para las nuevas generaciones y por eso también compartimos en esto la idea de hacer hablar de valores para la nueva generación y tener esto como una responsabilidad. Por mi lado, ¿por qué lo estoy haciendo? Bueno, tengo todos mis valores políticos y mis ideales políticos, pero también tengo otra cosa. Son 6 generaciones que mi familia vive de circo. 6 generaciones que hemos hecho payasos, que hemos hecho malabaristas y que por 6 generaciones intentar de dar fe, alegría, visión positiva, visión optimista a familias, a jóvenes, a niños. Y entonces yo he crecido en una familia muy optimista. Mis padres, mis abuelos hablaban siempre de lo que era posible hacer, y el mundo del circo es también alcanzar cosas con el cuerpo, o alcanzar las risas, entonces un mundo todo mi mundo ha siempre sido un mundo lleno de optimismo, muy concreto y con precariedad también, porque mi mundo no ha sido un mundo subvencionado, ha sido un mundo donde hemos tenido continuamente a luchar con la taquilla, hacer que el público venía a vernos y entonces buscar este entusiasmo, este optimismo, pero también a pie de calle y con la realidad no de un público de alta cultura, aristocrático, no, con el público de verdad, de la gente de verdad de la calle. Y entonces ser optimista, creer en la vida, no por el pequeño élite de gente de la cultura, pero por la gente en la calle. Y creo que todo esto hace que tenemos mucho en común, sí. Y yo pues tengo también otra cosa. No, esto, y ahora no puedo hablar por vosotros porque a lo mejor somos dos mundos diferentes, pero en mi mundo y en el mundo de la cultura, a veces pienso que a lo mejor no es tan malo esta historia de los recortes. Ahora voy a decir una cosa un poco duro, pero por lo menos por la cultura nos obliga a volver a repensar a lo que estamos haciendo, nos obliga de encontrar otros canales con una relación más directa con la gente en la calle, porque a veces, no digo siempre porque no quiero ser dogmático en esto, pero a veces
lo de vivir solo de subvenciones en el mundo de la cultura ha hecho que el artista se ha relacionado con el político y haciendo básicamente las cosas que el político necesitaba o quería porque, por su poder o por su imagen. Y entonces a veces he tenido la sensación que la cultura se ha isolado de la calle, se ha isolado de la gente normal porque trabajaba para una cultura subvencionada. Y ahora no quiero dar razón a los recortes en esto, porque yo pienso que hay otra manera de utilizar las subvenciones y una manera no elitista, una manera de verdad. Pero si hay bien en cierto de estas situaciones, nos obliga a reinventarnos. Entonces, yo no sé si es la misma cosa en vuestro campo, pero en mi campo lo es y yo estoy viendo cosas concretas. Por ejemplo, hace tan solo 4 días me he enterado con unos amigos que uno de los espectáculos que en Madrid más funciona se está haciendo en un piso de unas personas independientes que tú tienes a prenotar y hacer reservas por internet y la gente entra, estás ahí y hacen el espectáculo en su casa. Otros centros sociales, la Tabacalera también, porque puedo hablar de lo que está pasando en Madrid, gente se están organizando y creando situaciones de talleres artísticos y todo, pero así autogestido. Y lo veo como muy positivo. Y en mi caso, y entonces para acabar y volviendo a mis historias, gran novedad, hasta ahora no lo he dicho públicamente todavía, pero ahora lo voy a decir, es que estoy reinventando una nueva iglesia. Yo creo que tenemos libre mercado a nivel económico y el Partido Popular nos está hablando de libre mercado. Yo quiero ver el libre mercado de las religiones, donde tú puedes entrar en la iglesia, si no te gusta, sales y vas de otro lado. Y entonces estoy totalmente en favor de religiones no subvencionadas. Entonces ningún dinero del Estado para la Iglesia Católica o por el Islam o por el judaísmo o por lo que sea. Y que funciona al nivel con el sistema de libre mercado. Y entonces yo estoy proponiendo una nueva religión mía que se llama la religión patólica, porque mi Dios es un pato de plástico amarillo de la bañera, de mi bañera en particular. Entonces estaba ahí pensando que como yo no creo en Dios y pienso que es una tontería de creer en Dios, ¿cómo yo puedo mostrar esto a los demás? Entonces, haciendo todo lo que las religiones hacen a sus dioses, hacerlo por un pato en plástico amarillo. Entonces estoy construyendo, ya desde 3 meses en Madrid, es en top secret, pero entre poco va a ser relevada mostrado al público, una mini catedral, todo en oro, donde la gente puede casarse, bautizarse, sí, pero no los niños. En mi religión, un niño de menos de 18 años no puede ser bautizado, porque yo veo como manipulación de la cabeza de los niños. Entonces, pero desde 18 años sí que pueden bautizarse. Pueden casarse y por cierto en las próximas semanas la primera pareja que se va a casar es una mujer con su perro. Ella me la ha pedido y además el perro es hembra, entonces vamos a tener zoofilia y relación lésbica en la misma ceremonia, y esto es solo el principio, te puedes imaginar lo que va a pasar después. Entonces todo esto para decir que con optimismo y positivismo, esta nueva religión es la religión de la duda. El Dios es un Dios de la duda, es tan poderoso que este Dios duda incluso de sí mismo. Y entonces yo quiero mostrar en un contexto entonces deprimido, de crisis y todo, que podemos construir hasta una nueva religión y hacer haber fieles nuevos y todo. Y esto va a ser en el barrio de Lavapiés en Madrid, y mucha gente que me está ayudando son gente del Centro Social de la Tabacalera, que están compartiendo este ideal de nuevo de la religión. Bueno, ya he llegado